¿Cómo están? Muy bien. John Wick. Tenemos que empezar de ahí. Creo que yo estoy demasiado orgulloso de esta película porque se logró, porque se visualizó muy grande. De hecho, yo te puedo decir que es de las películas más costosas que se han hecho en este país, en la historia de México. Y todo comenzó porque Pablo Cruz es de estos productores mexicanos que ha hecho cosas increíbles como Miss Bala, la serie Luis Miguel, muchísimas series y películas, un productor muy importante. Él me citó hace más de 2 años y me dijo: Omar, quiero que me ayudes a hacer la película de acción más grande que se haya producido en este país. Y yo dije, wow. Dije, pero es que eso requiere inversión. Le dije, si quieres una película de acción mexicana que nunca antes se haya hecho, pues tienes que pensar fuera de la caja y tienes que buscar en donde no se había buscado antes. Tienes que, ir más allá de la lógica a veces, ¿no? Para hacer un proyecto tan ambicioso como Venganza. Y cuando me dijo, sí, mira, nomás que el guión está escrito por, obviamente, Daniel Kraus, que es un genio guionista mexicano, pero también hay un señor japonés y un coreano que aman las películas coreanas, y el director está traumado con todas las películas coreanas de acción y todo lo que tiene que ver con explosiones. Es un geek del cine de acción y de la sangre. Ustedes vieron cómo hay referencias. Ahí, ¿no? Sí. Entonces, y me dijo, y aparte, aparte de todo el equipo de dobles, de escenas de dobles, mexicanos, porque se requiere por sindicato, tienen que estar ahí, contratamos al equipo que hizo todas las escenas de acción en John Wick. Entonces se trajeron 19 tipos así de Bulgaria, y que eso le da un giro totalmente a la película. Tú ves las escenas de acción, no es normal. Aunado a esto, nos estuvieron entrenando cerca de 2 meses antes de filmar con exagentes de las fuerzas especiales. Entonces llegamos muy preparados. Yo me acuerdo, bueno, no por eso me tuve que operar la rodilla, ¿no? Porque sí eran muchos entrenamientos, memoria, saltos, etcétera. Y qué padre que digas que no se nota que usé doble. Sí usé doble, y usé al mejor doble, que era un búlgaro, el jefe de los coordinadores de las peleas de acción. Fíjate qué bonita es la vida. Es de mi tamaño exactamente, poquito más joven, pero tiene mi mismo cuerpo, se parece mucho. Y además él es cinta negra en Shotokan, que casualmente yo entrené Shotokan, llegué a primer dan, también soy cinta negra. Digo, no tengo la agilidad de este cuate, pero de alguna manera nos movíamos muy similar, y eso también hace que no distingues dónde está Omar, aunque yo todas las escenas las quería hacer. De hecho, la escena donde me quebré la rodilla, él me dijo, déjamela, Omar. Please let me do this. Y yo quiero hacer. Y era brincar un coche, y pues sí lo brinqué, lo que se sumió el cofre y resbalé por ahí, y la rodilla topó en el lateral, en el fender, en el fierro. Nomás tronó, terminé la escena y me dijo el director, vamos por otra. Le dije, no puedo. Pero bueno, contesté casi todo. Es la tercera, La Celda de los Milagros, que se estrenó el 13 de febrero. Y mucha gente la ha visto, he recibido muchos mensajes y muy buenos comentarios. Mira, de aquí, ¿quién ya vio La Celda de los Milagros? Mira, estás hablando que un 50-60%, ¿no? Y se acaba de estrenar. Pero esa fue la tercera película que yo hice con Gustavo Sánchez Parra. La segunda película es Venganza, donde sale el malo. Y mi primera película con él se llama Un viaje al corazón, que la hice aquí en Tijuana y en Mexicali, ¿verdad? Mira. Pero es mi hijo Emiliano, el de en medio, le tocó hacer una película el año pasado donde Gustavo Sánchez Parra era su tío. Entonces se lo encargué, le dije, te lo encargo. Y es un ser humano extraordinario, boxea, deportista, muy lindo. Gracias, compañe. Pues yo creo que todo comienza por la curiosidad, y cada ser humano es distinto, ¿no? Cada quien trae su visión de la vida,
sus manías, su personaje, su mundo. No hay una realidad. Yo creo que en este mundo estamos viviendo millones y miles de millones de realidades, que depende de cómo observamos la vida. En mi caso, pues, yo creo que tiene que ver con cómo está cableada mi mente. Tengo síndrome de atención con hiperactividad desde que tengo uso de razón y me aburro muy fácilmente. Me encanta aventarme, me encanta aventurarme y me encanta el riesgo. Me encanta salir de la zona cómoda y malamente cada vez que me dicen que esto está muy difícil y que no me arriesgue, es como si me dijeran hazlo. Entonces, yo creo que ha comenzado por querer buscar nuevos horizontes. Había un amigo director, Pepe Bojorquez, me dijo, si los sueños no te asustan, si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Entonces creo que es básico vivir en esa delgada línea, en ese punto de equilibrio, donde estés satisfecho por todo lo que has logrado, donde estés feliz y agradecido porque amaneció, donde estés feliz porque abriste los ojos, donde estés en plena gratitud viviendo el presente, ahí. Pero también donde no pierdas el deseo de ver en qué versión te puedes convertir, de a dónde te puede llevar tu nueva emoción, tu nuevo miedo. Por eso también la música. Yo tengo muchos años haciendo música, pero hace 3 años y medio que decidí ser más enfocado y decir qué quiero realmente. Como dices, ya hice tele, radio, conferencias, comedia, ¿no? Hasta yo digo, ya cabrón, una cosa. Pero la cosa realmente, esa cosa es hacerle caso a tu alma. Tu alma ya sabe qué es lo que quieres, entonces deja los miedos y aventúrate a lo desconocido. Enamórate de no saber cuál es el siguiente paso. Hace 3 años y medio dije, yo quiero hacer películas cada vez más padres si se puede, ¿no? Y he tenido la suerte que me toquen personajes tan entrañables como el Toro o como Héctor, y además tan opuestos. Ahí está lo divertido para mí, de ser un niño de 5 años en el cuerpo de un señor de 50, o convertirme en un asesino que solo piensa en vengarse. Ahí es donde está el juego, hermano. Yo estoy gozando. Y que además tenga el gozo de hacer 2 canciones, que escribí la canción de La Celda de los Milagros, Alma de mi alma, con Benny Barra, con Roy Cruz y con Fernanda Díaz. Y para el Toro también escribí su corrido. Escribí un corrido que se llama El Toro. Se estrena el mismo día que la película. Pero sí, compañero, yo creo que es eso, es ser curioso y no tener miedo. Y si se tiene miedo, también hágalo con miedo, pero hazlo. Sí, cada proyecto, Cristian, es un desafío distinto, ¿no? Y la experiencia, donde más te entrenas, tú lo sabes, es en la cancha. Entonces, cada proyecto te exige diferentes cosas. En este caso, ustedes vieron, es una película que tiene algunos guiños de comedia, pero nunca es a través de uno querer hacerse chistoso para nada. De hecho, el director Rodrigo Valdés, lo que más me repetía a mí era seco, tu personaje no tiene alma, es un robot, es un asesino. Y yo a veces sí quería, oye, pero pues necesitamos la camaradería, ¿no? La hermandad. El detrás de cámara, me imagino que... Confío más en el niño. Al final, el ser actor es ser niño y jugar y creértelo. Cuando un niño está jugando a que es policía o que es Rambo, el niño se avienta en la azotea con una toalla y le vale madre, ¿no? Entonces, para mí, por eso se ha vuelto tan divertido el cantar y el actuar. Porque es lo mismo, es permitirte dejar salir a jugar a tu alma a través de un personaje, a través de una canción, y poder llegar al estado de concentración donde no dejas que entre tu mente egotista, donde no dejas que entre la duda y empiece a juzgarte,
donde no lo permites. Y te agarras y a veces lo logras. Llegué a la casa a cambiarme y les juro, yo me veía en el espejo lleno de moretones. O sea, moretones, bolas. Mi esposa, ay, ¿por qué no te quitaste el maquillaje? Le dije, no es maquillaje. No es maquillaje. O sea, son 2 meses de chingas espectaculares. Bien, bien sabroso. Y curiosamente, enfermamente, uno lo disfruta. Estás tan metido ahí y conoces un mundo realmente. Yo estuve platicando con ex agentes de las fuerzas especiales. Se me ocurrió preguntarle, oiga, mi personaje en esta escena le toca torturar a Gustavo Sánchez Parra. Cuénteme, a ver qué ustedes qué hacen cuando les tienen que torturar. Me arrepentí de haberle preguntado. Y estuve 2 meses con él y te das cuenta cómo tu mente va cambiando. Por eso ya al final se vuelve fácil ser el toro. Porque efectivamente, oye, ya no parecía que estaba Omar. Pues no estaba, porque todos los días hablando, viviendo, platicando, viendo videos y generando esta emoción, ¿no? De imaginar a tu esposa degollada. O sea, si llegó un momento en que el cerebro no distingue de lo que está imaginando y de lo que es real. Entonces se vuelve bastante interesante. Chaparro. Y yo por dentro, están diciendo Omar Chaparro, que al revés era Rambo. Estaba obsesionado con Rambo. Y entonces, te digo, a las 2 semanas me estaba cambiando y me acordé. Dije, yo soñaba, hacía sonidos con las películas de Rambo, les cambiaba el nombre, me ponía la bandana. Obviamente, pues siempre hice artes marciales, pero soñaba con ser Rambo. Y entonces sí, ahí sí le dije, gracias. Me acuerdo que me hinqué y dije, esto fue hace más de 30 años que yo lo soñé. Y cómo se está manifestando. Yo creo que a veces le pedimos milagros a la vida y cuando llegan se nos olvida que lo habíamos pedido. ¿No? La verdad, sí, hace rato que no le hablo a mi terapeuta, pero sí he requerido de terapia. Creo que es muy necesario. Para este personaje quizá debí haber tomado, la verdad. Soy muy cuidadoso de una escena donde el toro va a buscar la casa del asesino y ve fotos de su esposa, donde ya el tipo ya las tenía en la mira. Y cuando llegué ahí a grabar, corté la escena, porque habían tomado fotos mías donde estoy con mi esposa. Y entonces le cortaban la cabeza a mi esposa, ¿no? Era el cuerpo de mi esposa sin cabeza. Le dije, oye, no, espérame. Y luego con sangre y pájaros y tripas. A él le dije, no. Entonces les puse a volver a quitar todas las fotos donde estuviera mi esposa. Sí tenemos que ser cuidadosos. Y como bien dices, fue un entrenamiento táctico, un entrenamiento físico, pesado, estrictos, varios de los agentes fuerzas especiales, pero sobre todo el universo que te empiezan a contar. No quisiera ni contárselos, pero ustedes lo saben, es un mundo muy complejo, muy, muy duro. La realidad supera la realidad supera la ficción, y también lo especializados que están estos grupos de las fuerzas especiales, ¿no? Y cómo llegan, cómo están preparados para llegar a una casa con 32 sicarios y solamente 4 agentes de fuerzas especiales están capacitados para acabar con 32. Esas son las estadísticas que se tienen, nomás para que se den cuenta el nivel de preparación. Y de hecho, esto sí te lo puedo contar. Mi personaje se llama Carlos Estrada, pero no tenía apodo. Y era yo algo que platicaba con el director. Le dije, todos tienen apodo. El Búcalo era mi entrenador. Y entonces me dijo, ¿pero cómo le ponemos? Le dije, te lo voy a encontrar. Déjame. Y entonces me platicó este agente de fuerzas especiales que un amigo muy querido
en una emboscada que tenían, se le adelantó, a él no le tocaba, le decían el toro, excelente tirador. Y dice, no, me dijo, voy yo, y se adelantó, abrió la puerta, y pues vio cómo literalmente le volaron la cabeza al toro. Muy seguido le dije, ¿sabes qué? Le voy a poner el toro a mi personaje. Y ya se lo propuse al director y ya se emocionó, ya me puso un tatuaje acá. Pero pues sí, más o menos así, Marta. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. El perdón nos libera. Creo que sí tuve empatía con el toro, obviamente. Si viviera algo yo parecido, no sé en qué me transformaría. Pero sería muy difícil no buscar venganza. Sería muy difícil, pero al mismo tiempo creo que el perdón es más fuerte que todo y sobre todo no porque libere a la otra persona, sino porque te libera a ti. Ya ves cómo termina la película. Qué bello, ¿no? Cuando dice, arrasó con todos, y dice, y con nosotros también. Eso es, el odio y la venganza solo lleva más venganza y más odio. Más que la ve en el cine, por el sonido, por el tamaño de la pantalla, los efectos. Es la película más cara que se ha hecho en este país. Y es la película más grande que se ha hecho de acción. Está mal que yo lo diga, pero carajo, si queremos que sigan haciendo estas películas, tenemos que venir a verlas. ¿Sabes? Es una apuesta. De eso depende, no depende de mí, depende del público. Creo que la vas a ganar. Y le digo, está listo para partirnos la madre. Eso no está en el guión. Muchas, fíjate que perdí la cuenta. Creo que Rodrigo Valdés tiene la sensibilidad de buscar la verdad. Y a veces la verdad está en lo que no está escrito, lo que surge improviso. Las mejores cosas suceden espontáneamente. Y sí hay bastantes de esas. Incluso hay una pelea que no estaba montada y que la improvisé ahí. La escena del taxista. Cuando va a buscar la chamarra. Creo que esa escena particularmente no hubo presupuesto para llevar a los búlgaros al equipo de John Wick. Entonces ya me decía el director, pues aquí nomás le pegas y ya. Y dije, no, le dije, es que se va a notar. Y siempre, yo me acuerdo que de niño, como siempre estuve en las artes marciales, siempre jugaba con un golpe que vi de Bruce Lee, que era como de revés, pum, y de regreso. Así como ¡pum, pum! Y se lo propuse y el director me dijo, no sé, Omar, le dije, confía en mí. Y quedó muy bonito, que cacheteé y luego le reventé la cabeza en el espejo. 23 años haciendo un salto mortal en un show. Y está en la película de Venganza. Y entonces sí recuerdo, dices, pues se rompió, no importa, pues opéreme. Pero ¿cómo estás? Que tienes que levantarte para ir a hacer pipí y te duele hasta el alma y que no puedes doblarla, pero tienes que doblarla porque si no se queda pegada. Y cada vez que la mueves se te salen las lágrimas del dolor. Dices, tenía un doble. Tenías un doble, Omar. Nadie lo hubiera notado, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, ni modo. Me encanta. I love it. Delegar. No quieras hacerlo todo. No pasa nada si no estás. El camerino, en el camper. Y hasta me pongo a meditar y que se quede, porque entre menos está Omar ahí juzgándome o a ver dónde se ve más guapo. ¿Sabes? El actor siempre está manipulado por su ego. Y todos tenemos ego. El chiste es identificarlo y darle un dulce y luego encerrarlo. Entonces se vuelve fácil cuando no es Omar. Está el personaje y está el guión y sé lo que tengo que decir, pero al mismo tiempo trato de olvidar lo que tengo que decir para dejar que suceda algo que no estaba ahí, que suceda la magia. Y luego cuando dicen corte,
puedo sacar ahí a Jairo o hago una estupidez y todo el mundo se muere de la risa. Sí, entonces, por eso no es tan difícil, porque estoy ahí. Pero cuando dejo de estarlo, es cuando más vivo me siento. Es algo muy curioso. Yo por eso lo hacemos. La vida te está respondiendo. Te va a dar no lo que quieras, sino lo que vibres, lo que emanes, lo que seas. Y número 4, que no te importen los resultados. No tengas expectativas, porque seguramente va a ser parecido a lo que estás soñando, pero el universo seguramente te va a dar algo mucho más grande y más maravilloso de lo que tu mente limitada puede imaginar. Un sketch de Rambo en la parodia con Adrián Uribe y también lo hubiera agradecido, ¿no? Pero voltear y ver ese tamaño de producción, estas personas cómo piloteaban los coches, pilotos de Bulgaria, cómo peleaban, cómo coreografiaban los arneses así de 15 metros y volaban a la gente. Yo decía, primero me sentía muy orgulloso. Decía, wow, qué increíble que eso se esté haciendo en México. Un orgullo impresionante. Duraste 3 días seguidos llorando en el suelo y estaba mojado. Lloraste porque te habían privado de tu libertad. Entonces, cuando termina la película, llegas a tu casa y te sientes drenado, te sientes triste y no sabes por qué. Porque ahí guardamos esas emociones. Por eso una película así yo tenía mucho cuidado con lo que metía en mi cabeza. Y sí, pasan las semanas y medito y hago ejercicio y me voy al cine con mi mujer y luego se van yendo estas emociones. Pero de alguna manera creo que todos los personajes que he hecho están ahí. Parte de ellos están dentro de mí. Y tampoco quiero que se vayan. Porque somos lo que vivimos, somos nuestras experiencias. Y somos la gente que conocemos y los personajes que interpretamos. Sí hay un cambio, yo cambio, cada personaje que cambio, soy uno más diferente. Soy uno más distinto cada película. Al hacer de los milagros me fui 2 meses a Colombia y tenía la rodilla quebrada por haber hecho esta. Y no tenía tiempo de operarme porque si no, no hacía la película. Entonces tú ves a mi personaje cojeando. Oye, ¿por qué cojea Héctor? Bueno, porque tiene un déficit mental, pero también tiene la rodilla quebrada el actor, ¿no? Entonces la directora, ¿puedes correr allá en el campo un poquito? Y yo, ¡le damos! Y luego terminaba y me iban a inyectar. Llega el doctor, me infiltraban y ¡ah! Entonces, cada proyecto te deja heridas de guerra, ¿no? Y cambio y abrazo el cambio y yo creo que lo mejor que podemos pensar es que seamos mejor que ayer, ¿no? Que el cambio sea para bien.